Hola, bienvenidos sean todos a otro contenido más de Bit, en donde la unidad más simple de información es vital para el éxito. En esta ocasión traemos un video que es la segunda parte sobre la instalación de un sistema operativo libre. En el primer video vimos prácticamente la teoría sobre qué era un sistema operativo libre y sus características que lo hacían ser un sistema operativo libre. Como último punto estábamos hablando sobre que una de sus características era precisamente que estos sistemas operativos libres se podían descargar de sus páginas oficiales, las distribuciones o sabores de Linux, así también se le conocen como sabores, en donde prácticamente uno descarga la imagen ISO y precisamente en estas páginas oficiales pues nos dicen los requisitos del sistema operativo, entre algunas otras características. Acá hay un ejemplo de una página que tomó una captura de pantalla de una página web en donde observamos la página de la distribución o sabor de Fedora. Observamos, como yo les comenté, que es la comunidad precisamente quien se encarga de lanzar estas nuevas distribuciones, de mejorarla, de corregir errores, de parchar errores y de actualizarlas. Obviamente el código fuente es libre y cualquier programador puede hacer uso de este código y mejorarlo. Entonces, para unirse a estas comunidades de Linux, vemos que requieren, como estamos observando en la imagen, escritores de contenido, diseñadores, aquellos que se encarguen del logotipo, de la interfaz gráfica, de la página web, de armar la página web. Necesitan también personal que afina las relaciones públicas, y acá vemos que nos van diciendo algunas de sus características. Obviamente pues requieren desarrolladores en el sistema operativo, que prácticamente son pues ingenieros en sistemas computacionales. Necesitan traductores, personas talentosas dedicadas a escribir y a dominar varias lenguas para traducir precisamente estos sistemas operativos en diferentes idiomas. Y por último, pues también necesitan programadores de páginas web, diseñadores de las páginas que armen toda la interfaz gráfica de la página y también la parte operativa, bueno, entre muchos otros. Y del lado derecho pues estamos viendo pues un poco sobre la comunidad, comunicarse con ellos, unirse a su lista de asistentes, entre muchas otras actividades. Y bien, entonces pasamos precisamente a lo que es la instalación de un sistema operativo libre, que en este caso va a ser de la compañía de Linux. Y son bastantes sistemas, versiones, distribuciones que tiene Linux, pero en su mayoría manejan este tipo de particiones, de directorios y de formatos. Entonces pues vamos a empezar a explicar estas particiones. Algunas particiones van a ser primarias y algunas otras son opcionales o secundarias, de acuerdo a los gustos o a la necesidad del usuario. Bien, entonces vamos a comenzar con la
con el primer directorio o partición. Estos van a ser particiones que se van a generar dentro del disco duro. Y primeramente tenemos una partición primaria, que esta tiene que estar como parte fundamental, que es la memoria virtual, o también conocida como swap. Y como les comento, es una partición creada en el disco duro. ¿Para qué crear una partición swap? Pues prácticamente a medida que nosotros vamos abriendo programas de la memoria RAM, algunos otros programas que ya cerramos, algunos programas que están abiertos pero que no los estamos ocupando, también estos programas muchas veces tienen abiertas otros procesos, 2 procesos, 3 procesos que se necesitan para el correcto funcionamiento del programa que está en ese momento ejecutándose. Entonces llega un momento en que nuestra RAM empieza a saturarse, así como un vaso de agua que lo llenamos hasta que rebasa su capacidad y hasta se desparrama. Así lo mismo estaría pasando con la RAM. Entonces, cuando la RAM siente que el espacio está siendo ocupado y que ya no tiene espacio suficiente para seguir realizando las tareas dentro del sistema operativo, va a precisamente a pasar esos procesos de esos programas que se están ejecutando al disco duro, a esta partición del disco duro conocida como memoria virtual o memoria swap, que va a servir como auxiliar de almacenamiento para la memoria física, que en este caso sería la RAM. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones para el tamaño de la swap? Nos dice que debemos de duplicar el valor de la RAM, es decir, que si tiene menos de 2 GB de RAM, la swap debería de ser del doble de tamaño, y si tenemos más de 2 GB de RAM, la swap debería ser de igual tamaño. Entonces prácticamente tenemos que duplicar el valor de nuestra RAM, a excepción de cuando ya tenemos 2 GB o 4 GB, no es que tengamos que duplicarlos a 8 GB o de 2 GB a 4 GB, pero en memorias menores, memorias de 1 GB, duplicarlo, y en memoria de 2 GB sí se puede duplicar hasta 4 GB. Bien, la siguiente partición o directorio es Home, y precisamente Home está presente en muchas distribuciones o sabores de Linux. Esta partición prácticamente nos va a permitir separar los datos del usuario del resto de particiones. Es decir, que todo lo que el usuario esté trabajando o esté creando en su computadora se va a alojar en la partición Home. O sea, prácticamente serían pues todos nuestros archivos, documentos de texto, videos, imágenes, audio, etcétera. Todo va a estar almacenado en esta partición Home. ¿Cuál sería la ventaja precisamente de hacer esta partición Home? Pues que si por algún momento nuestra máquina no arranca o tiene algún desperfecto en el sistema operativo que ya no nos permita entrar, o que esté funcionando no adecuadamente y la tengamos que formatear, podemos respetar esta partición, es decir, no borrarla, y no tenemos que hacer entonces un backup o una copia de seguridad, un respaldo de todos nuestros datos que tenemos en nuestra computadora.
Entonces, pues imagínense, si soy una persona que tiene guardado mucho contenido multimedia, sería muy difícil o tardío estar enviando todos esos archivos subirlos a una nube o copiarlos a una USB, a un disco duro externo. Si nosotros tenemos esta partición, podemos nuestra máquina literalmente borrar el sistema operativo por completo sin que se toquen nuestros archivos. Bien, el tipo de formato que van a tener estas particiones nos dice que pueden ser Extend 2, Extend 3 y Extend 4, así como hago la analogía con Windows XP, que tenía FAT16, FAT32, NTFS y ahora sus nuevos formatos que también ya tiene Windows 10. El siguiente directorio es raíz, o se va a simbolizar raíz con nuestra barra inversa o slash. Bien, entonces raíz es una partición importante que se tiene que hacer, es parte fundamental, al igual que la swap. En este caso la partición home es opcional, es secundaria, pero la partición raíz y la partición swap tienen que realizarse. En la partición raíz prácticamente se van a instalar todos los ficheros del sistema operativo de Linux. Además será el punto de montaje para otras particiones que no necesariamente son obligatorias. ¿Sí? Esta partición es obligatoria y el tamaño puede variar en función del uso que queramos dar a nuestro equipo. Es decir que si nosotros en la raíz vamos a instalar el sistema operativo, tenemos que saber cuánto pesa nuestro sistema operativo para dejar ese espacio en la raíz, pero además de eso tenemos que contemplar si es que vamos a instalar todo el software, todas nuestro software, aplicaciones en esa raíz. Si todo lo vamos a instalar, entonces tenemos que considerar que necesitamos un buen espacio en el directorio raíz. Si no vamos a disponer de una partición home separada, entonces también los datos del usuario van a residir en esta partición. Entonces contemplen, esto es bien importante. Si ustedes no van a realizar las particiones, entonces la partición raíz, el directorio raíz, tiene que tener un espacio de almacenamiento considerable, ya que en él va a estar instalado el sistema operativo, va a estar instalado los programas del usuario y también va a estar alojado todos los archivos que cree el usuario. Al igual que las anteriores particiones, que es home, puede tener el formato Extend 2, Extend 3 y Extend 4. Siendo Extend 4 el formato más nuevo, de los más nuevos. No sé ahorita en nuevas versiones si haya un nuevo formato, pero hasta el momento en estas versiones que son de estos sistemas operativos que son de hace 2 años, pues estaban en el Extend 4. Bien, luego tenemos el directorio boot. Esta partición tampoco es obligatoria y se usa para separar los ficheros necesarios para el arranque del sistema del resto. Entonces prácticamente esta partición
es aquella que tiene los archivos necesarios para el arranque de nuestro sistema. Bien, al igual puede ser Extend 2, Extend 3 o Extend 4. Bien, luego tenemos otra partición o directorio conocido como OPT. Esta partición prácticamente no es obligatoria. ¿Y cuál es la función? Pues sirve para guardar las aplicaciones instaladas en el equipo separadas del resto de particiones, al igual que ocurre con la partición Home. Entonces, esta partición OPT prácticamente nos está diciendo que en ella podemos instalar todo el software que queramos. En esta partición se va a alojar todas las aplicaciones que bajemos de la tienda de Linux, bueno, de estas distribuciones. Al igual que la partición Home, va a alojar solamente los archivos creados del usuario. Bien, entonces entendemos que solo son obligatorias los directorios o particiones raíz y la partición swap. El resto de las particiones son pues recomendables o nos pueden servir, pero no necesariamente son obligatorias. Entonces, como conclusión, pues observamos que Linux nos ofrece diferentes directorios o particiones con muy buenas funciones, que en este caso es que nos permita separar cada cosa desde los archivos de arranque, desde donde se van a instalar los sistemas operativos, desde donde se van a guardar los archivos que cree el usuario y donde se van a instalar los programas. Entonces yo creo que es una muy buena opción que nos ofrece Linux con estos sistemas operativos libres. Bien, eso sería todo para la instalación de estas distribuciones de Linux. Como les comento, en su mayoría todos manejan este tipo de particiones o directorios, y también el tipo de formato que, siendo el más actual hasta el momento de estos sistemas operativos, que es el Extend 4, y es el que ustedes tendrán que elegir. Bueno, y eso es todo por el video de hoy, y que tengan una buena tarde y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.